son las líneas A de Kerley. Aquí esta es una aproximación que vemos estas líneas B de Kerley, que es básicamente refleja edema, ¿no? Y vemos que son unas pequeñas líneas periféricas. Y el edema pulmonar no cardiogénico es por una salida del fluido del espacio intravascular por incremento en la permeabilidad de la barrera alveolar capilar. Y en este pues es el SIRA, ¿no? El síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto, que tiene diferentes causas, ya sean directas como por daño al parénquima pulmonar, por infecciones, por broncoaspiración, por toxicidad de oxígeno, o por causas indirectas como en casos de sepsis, transfusiones masivas, cirugía, eclampsia. Y se han descrito tres etapas. Y en la etapa exudativa, que es la primera, no vemos ningún hallazgo por imagen, solamente el paciente se deteriora clínicamente y realmente en la radiografía no vemos nada. Y en la proliferativa sí ya vemos cambios del patrón reticular, y en la crónica más de 7 días también seguimos viendo cambios. Bueno, entonces también esta es la presentación. Lo más importante es que no hay hallazgos de sobrecarga, aunque la diferenciación por imagen del edema pulmonar cardiogénico es difícil, ¿no? Es más bien algo que se integra clínicamente. La distribución es difusa en los hallazgos por imagen. No hay una redistribución vascular, no hay cambios en el corazón. Esto es algo que podría ayudarnos a diferenciar si es cardiogénico o no. Ay, aquí me faltó una no cardiogénico. En el cardiogénico hay cardiomegalia, en el no cardiogénico no hay cardiomegalia. Casi nunca vemos las líneas de Kerley y vemos mínimo derrame pleural. Este es un edema pulmonar no cardiogénico. Este es un paciente con síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto. Y bueno, aquí también vemos, esto es también, entonces esta radiografía, ¿qué sería? ¿Logran alcanzar a ver las escápulas? Sí, póstero, ¿no? Póstero. No, antero. Antero, posterior. No, también están aquí metidas, están hasta acá. Igual es una radiografía de tórax portátil, ¿no? También vemos todo el engrosamiento intersticial difuso, no vemos derrame pleural bilateral, y esta es la tomografía de tórax, que es donde se ve todo el engrosamiento intersticial, ¿no? Y sí se ve líquido aquí a nivel de la cisura. ¿Esta qué cisura sería? Bueno, aquí están las dos cisuras. ¿La qué, perdón? La oblicua. Ajá. Sí, la cisura oblicua o mayor antes conocida, ¿no? Que separa el lóbulo superior del lóbulo inferior. Bueno, otra de las causas de patrón reticular es la fibrosis pulmonar, que puede ser condicionada por diferentes causas, ¿no? Puede estar asociada a cualquier neumonía intersticial o por tabaquismo. Y vemos también, esta es una plaquita, a ver, esta sí, ¿qué es? ¿Qué predicción es? No, esta sí es póstero anterior. Quizás está muy lejos, pero sí se ve aquí las escápulas están aquí salidas, ¿no? O sea, eso es como lo más importante que ver. Bueno, vemos este engrosamiento intersticial difuso, vemos también cardiomegalia, y bueno, esta es la tomografía. Este es un corte axial con ventana en parénquima pulmonar, donde vemos el panal en abeja, que es el característico de fibrosis pulmonar, ¿no? Que se llama así, esto es panalito en abeja, y vemos el engrosamiento intersticial. Una pregunta, nos han explicado que en las anteroposteriores el corazón se hace mucho más grande, sí. Entonces, por ejemplo, en el síndrome del estrés respiratorio, ahí, ¿cómo sabes que en sí no está, que no tiene cardiomegalia? O sea, solamente puedes obtener una PET y uno de los criterios es que no tenga cardiomegalia. Sí, bueno, cuando no tiene cardiomegalia no se ve. Cuando tiene cardiomegalia sí, es a veces difícil saber si es real o es solo por la proyección. Digo, en estas... En este sí, en este corazón se ve bien chiquito, o sea, el corazón, aunque está agrandado, es de tamaño normal, ¿no? Esta es la silueta cardíaca, y si vemos es muchísimo más pequeño es menos de la mitad que la caja torácica, Ahí sí se ve muy
y en este sí se ve mucho más grande, ¿no? Digo, aunque está agrandado, de todos modos esto parece ser real, ¿no? Vemos que casi ocupa todo el hemitórax izquierdo. Y bueno, y si hiciéramos la medición, seguramente saldría más de 0.5. Otro de los patrones importantes es el patrón nodular, y el más típico es la tuberculosis pulmonar, que es un patrón, se llama miliar, y es un patrón micronodular. La verdad es que aquí, por la radiografía de tórax, no se alcanza a delimitar muy bien ahorita por la definición del proyector, pero bueno, aquí si vemos en la tomografía, si vemos estos múltiples micronódulos menores a 3 milímetros de distribución difusa, esto sí es algo muy característico de TB pulmonar. Y esta radiografía, esta sí está más fácil, esta que sería póster anterior o anterior posterior. Póster anterior. Póster anterior, sí. Esto se ve mucho mejor, ¿no? Sí, se ven claramente las escápulas salidas, se ve el corazón de tamaño normal, se ven los ángulos costodiafragmáticos y cardiofrénicos libres. Y es una buena proyección, ¿no? Se ve la tráquea central, las clavículas se ven simétricas. Otro de los patrones es el patrón reticulonodular, que hay un engrosamiento intersticial asociado a nódulos que pueden variar en tamaño. Y aquí un ejemplo clásico es la sarcoidosis, que en algunas ocasiones se acompaña de adenopatías paroiliares, ¿no? Y es como algo que orienta bastante al diagnóstico de sarcoidosis, adenopatías iliares bilaterales y el patrón reticulonodular. Aquí vemos esta radiografía de tórax, que es póster anterior, y vemos aquí este ensanchamiento mediastinal, si lo logran identificar, ¿no? Que no es una silueta normal como esta, ¿no? Aquí vemos el mediastino, que está de tamaño normal, y aquí vemos este ensanchamiento mediastinal, que es por adenopatías, y el resto es normal. Bueno, otro de las cosas importantes es el enfisema pulmonar, que se divide en 3: centrilobular, panovular y paraseptal. El centrilobular es el más común, que es en los pacientes que son fumadores. El panovular generalmente es en aquellos pacientes que tienen deficiencia de alfa-aminotripsina. Y el paraseptal se asocia mucho al neumotórax espontáneo, ¿no? Porque se rompen algunos de estos quistecitos y se escapa el aire a la pleura. Y es tanto en fumadores como en no fumadores. Entonces este es el paraseptal, ¿no? Vemos estas bulas gigantes que si en algunas se rompen, condicionaría el neumotórax espontáneo. Este es un enfisema centrilobular, vemos una destrucción del parénquima pulmonar, ¿no? Vemos estos hoyitos negros, que es destrucción del parénquima pulmonar, y este es un enfisema panlobular, donde vemos una destrucción completa, ¿no? Aquí todavía hay pedazos del parénquima pulmonar normales, como en esta casa, como aquí, y aquí vemos que todo el parénquima pulmonar está perdido, ¿no? Vemos estos hoyos negros distribuidos de forma difusa, ¿no? Estas imágenes de bulas de distribución difusa. Y bueno, ahora vamos a pasar a otra de las cosas muy importantes, que es el nódulo pulmonar solitario, que muy frecuentemente los encontramos en la tomografía y hay que saber qué importancia les vamos a dar. Entonces, bueno, primero definir qué es nódulo. Nódulo es toda aquella imagen que se puede distinguir del resto del parénquima, y algo muy importante, que el tamaño tiene que ser menor a 3 centímetros. Cuando es mayor a 3 centímetros se llama masa pulmonar. Y entonces tenemos, como les decía, cuando los encontramos, saber qué hacer con ellos, ¿no? Si seguirlos, biopsiarlos, si sugieren malignidad o no hay nada o son algo típicamente benigno que no es necesario estarle haciendo tomografías continuamente a los pacientes. Entonces, esta es la sociedad de Fleischmann, que es una sociedad de tórax, propone unas guías para cómo seguir los nódulos pulmonares. Y entonces, cuando son sólidos y no están calcificados, seguimos las guías de la sociedad de Fleischmann, que estas son.
Entonces los dividen según el tamaño, menores a 4 milímetros, menores o iguales a 4 milímetros, de 4 a 6, de 6 a 8 y mayores a 8 milímetros. Y los divide de acuerdo y recomienda el seguimiento de acuerdo a si son pacientes de bajo riesgo o de alto riesgo. Y entonces ahí tenemos, cuando encontramos uno, decimos nódulo pulmonar de tantos milímetros, se sugiere seguimiento de 6 a 12 meses dependiendo de los factores de riesgo, ¿no? Bueno, los mayores a 8 milímetros, entre mayor tamaño es más sugerente de malignidad. Entonces, cuando ya encontramos uno de 8 milímetros, sugerimos que se haga una tomografía contrastada, un PET-CT o una biopsia. En la tomografía contrastada, si realza, o sea, se hace primero una fase simple, después se mete contraste intravenoso, y si realza más de 15 a 20 unidades Hounsfield, eso sugiere malignidad y se sugiere biopsia. En el PET si capta, no importa el SUV, o sea, si capta, es decir, aunque tenga una captación de 1 SUV, también se sugiere biopsia. Y entonces, aquí vienen diferentes características y la probabilidad de que sean malignos, ¿no? Entonces, como les decía, entre mayor tamaño es más probable que sea maligno. También si están cavitados, entre mayor sea la cavitación, también es más probable que sea maligno. También entre más edad pues el paciente tenga, pues también es más probable que sea maligno. Otro de los puntos importantes es el crecimiento. Si se mantienen estables por más de 2 años, eso ya lo clasificamos como benigno, ya no requieren seguimiento. También si crecen en menos de un mes, también sugiere algo benigno, algo como infeccioso, porque también un tumor no crece tan rápido. Entonces, si crece muy rápido en menos de un mes o se mantiene estable por más de 2 años, eso sugiere benignidad. Otras de lo que les decía, de que si realza más de 15 o 20 unidades Hounsfield, depende de los artículos, también sugiere malignidad. Los bordes obviamente son irregulares, si el paciente tiene historia de cáncer, si es fumador, todos estos apoyan más a que sea maligno, ¿no? Y hay diferentes programitas donde calculan más o menos la probabilidad de malignidad. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Esta es la radiografía de tórax, que es póstero anterior. Vemos aquí esto, ¿no? Entonces se definiría como una masa. Sí, como una masa pulmonar, ¿no? Porque, bueno, aquí no tengo la medida, pero sí mide 3 centímetros. Lo vemos aquí. ¿En dónde dirían que está? Ubicado. Aquí vemos la tomografía. Basal derecho. El lóbulo inferior derecho, y sería segmento anterior. Y aquí vemos otro. Esta es la ventana para parénquima pulmonar. Cuando queremos ver si está calcificado o no, nos pasamos a la ventana para mediastino para ver si está denso, ¿no? Si está denso es por la calcificación, que este es un hueso, entonces debe de estar de la misma densidad que el hueso. Entonces aquí vemos otro granuloma calcificado que está igual en el lóbulo inferior, pero del lado izquierdo, ¿no? En el póstero basal. Y entonces aquí vemos el nodulito, como les decía, en la ventana para parénquima pulmonar, y entonces la pasamos a ventana para mediastino para ver si está calcificado o no. Y entonces requeriría seguimiento o no. Que si estaba calcificado o no. No requieren el seguimiento, ¿no? Esto es algo benigno, no necesita seguimiento, no necesita biopsia, no necesita nada. ¿Okay? Entonces, estos son comunes, sobre todo en la población mexicana, que tenemos exposición a tuberculosis, es bastante común encontrar granulomas calcificados y no se les hace nada. Doctora, Bueno, si están asociados a papel positivo, se les da isomesia. una pregunta. ¿Cómo se puede hacer para distinguir más fácilmente un nódulo de lo que son las bases pulmonares? Porque a veces como que sí, hay que hacerle para arriba y para abajo, seguimiento, ¿no? Ver ¿no? si se continúa o no se continúa. En las fases, ya en la tomografía, hay que verle para arriba y para abajo, para ver si se continúa, porque sí a veces se puede confundir con vasitos.
Este es otro. Entonces, bueno, aquí está señalado.